Usías presenta la palabra de Dios, mensajes extraídos de campañas y de programas de radios. Ahí como estás, en la presencia del Señor. Vamos a abrir el Evangelio de Mateo en el capítulo 15, en el verso 10. Amén. Que es palabra del Señor, palabra de vida eterna, palabra que ha de edificar tu vida el día de hoy. Amén. Que podamos abrir ahí en Cristo Jesús la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 15, en el verso 10. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a decirle, Señor Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú derrames tu bendición, que derrames tu poder, Señor, el día de hoy, para poder entender tu palabra el día de hoy. Que nosotros podamos, Señor, escudriñar la palabra de Dios y que podamos entender en el Espíritu. Que podamos entender mucho más allá, Señor, de lo que el hombre puede entender, Señor. Que seamos guiados por tu Espíritu. Que tu Espíritu, Señor, nos lleve al conocimiento pleno de tu palabra. Esta palabra, Señor celestial, esta palabra que edifica nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Gracias te damos, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida. Amén. Amén. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, en el verso 10. Evangelio de Mateo, capítulo 15, en el verso 10, dice la palabra del Señor. Y llamando así a la gente les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, dice su palabra. Amén. Entonces, llegándose, dice la palabra, Jesús, llegándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se ofendieron? Mas respondiendo él le dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos y guía de ciegos, y el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Y respondiendo Pedro le dijo: decláranos esta parábola. Decláranos, Señor, esta parábola. Y Jesús le dijo en el verso 16 del capítulo 15 del Evangelio de Mateo, Jesús le dijo: ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado al retrete? Mas lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterio, fornicaciones, hurtos, falso testimonio, blasfemias, y estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por no lavar. Amén. Esto no contamina al hombre, le dijo el Señor. Le habló claramente en el nombre de Jesús. Qué importante, hermano, esta palabra del Señor. ¿Cuánto nosotros podemos entender esta palabra? Podemos analizar en el Espíritu, y yo creo que el día de hoy vamos a entender varios aspectos bíblicos que el Señor nos quiere enseñar. Amén. Yo creo que es parte importante que nosotros podamos darle parte al Señor para que Él pueda, amén, ser parte de esta prédica que el Señor permite que nosotros podamos predicar el día de hoy en el Espíritu de Dios. Yo te invito, ponte cómodo ahí donde estás. Vamos a escuchar palabra del Señor en este día. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, en el verso 10. Y llamando así a la gente le dijo: oíd y entended, le dijo el Señor. Primera parte le dijo, llamando así a la gente, le dijo: oíd y entended. Abrid bien los oídos. Le llamó a la multitud. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca,
esto contamina al hombre. Le dijo claramente, no todo lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale, dice la palabra del Señor, mas lo que sale de la boca, esto contamina, amén, al hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué se refería el Señor a esto? El Señor hacía un principio básico espiritual. El Señor quería aclararlo a su discípulo y quería aclarar a la gente y también a los fariseos, a los saduceos. Quería el Señor dejarlo bien en claro. ¿Por qué se había armado este problema? Porque dice la palabra que en el capítulo 15 de Mateo hubo una discusión. Entonces llegaron, dice Jesús en el capítulo 15, en el verso 1, dice la palabra del Evangelio de Mateo. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y él respondiendo le dijo, porque también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante. Dice la palabra del Señor que cuando se llegaron los escribas y los fariseos le dijeron al Señor, ¿por qué? Ellos traspasan esa tradición, tradición humana, tradición de aquellos ancianos, amén, que habían dicho que tenían que lavarse las manos para poder comer. Mas el Señor le dejó bien en claro, llamando a toda la multitud, le dijo entender, oíd y entender lo que entra en la boca. Amén. Dice la palabra, primeramente le dijo, oíd y entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Por qué dijo el Señor eso? Nosotros no podemos esa palabra situar en los tiempos que vivimos. Más allá de que nosotros analicemos este contexto bíblico, nosotros podemos ver nuestra vida. ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Quizá tú te encuentras el día de hoy en una encrucijada, te encuentras lleno de problemas. Quizás te encuentras, y hay muchas vidas que nos sintonizan, vidas que quizás son dueños de lo ajeno, gente que roba. Quizás tú me estás escuchando, quizás eres una persona que te gusta alzar lo que no es tuyo. Eres una persona ya acostumbrada ya a entrar en las casas, a saquear negocios. ¿Por qué no? Porque hay muchas vidas que nos sintonizan a través de este programa, del 88.3. Es importante que nosotros podamos entender este pasaje bíblico que nos habla el Señor el día de hoy. La palabra del Señor dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterio, fornicación, hurtos, falso testimonio, blasfemias. Hay varias cosas que salen del corazón del hombre. ¿Y cómo nosotros podemos entender cuando son cuestiones que salen de nuestro corazón? Primera parte, dice el Señor, los malos pensamientos, muerte. Quizás has asesinado, has matado a alguien. Yo no lo sé, pero solamente tú lo sabes. Quizás estás escondido en algún lugar. Has matado a alguien. O no tan solamente has matado, sino simplemente aborreces a tu hermano. Y dice la palabra de Dios que el que aborrece a su hermano se constituye asesino. Ya sea tu hermano físico o tu hermano espiritual en Cristo Jesús. El Señor te deja bien en claro, le dejó bien en claro a los fariseos y a los escribas. No todo lo que entra a la boca contamina, mas lo que sale de la boca de Dios, de la boca del hombre, esto contamina al hombre. Amén. Todo lo que sale de adentro, del corazón salen. Amén. ¿Qué hay en el corazón? Nosotros no podemos decir, y hay un dicho muy conocido que se conoce tradicionalmente en lo que es, podríamos decir, en la farándula de los dichos gauchos de esta tierra. Dime
con quién andas y te diré quién eres. Amén. No tiene ni un poquito de certeza, de acercamiento a la palabra de Dios. Porque dice la palabra del Señor que todo sale de adentro, lo malo sale de adentro. La maldad es como una semilla que si tú le dejas que entre, esa semilla va creciendo en tu corazón. Amén, ya sea de mentira, ya sea de robo, de hurto, de adulterio, de fornicación, de falso testimonio. Te gusta mentir, acusar a otras personas, blasfemias, empiezas a blasfemar de lo que no conoces. La palabra blasfemar es hablar mal de lo que no conoces, es mentir. Amén, los malos pensamientos. Y cuando hablamos de malos pensamientos hablamos de diferentes cuestiones. Hablamos también de querer hacer lo malo. Amén. De querer siempre estar pensando mal de otras vidas, siempre pensando en doble sentido, buscando, preparándote, estar alerta que alguien te va a atacar. Amén. El Señor le intentaba decir a su discípulo, y es lo que el Señor te está diciendo en este día. ¿Qué hay en tu corazón? No lo que entra a la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Entonces dice la palabra del Señor en el verso 12 del capítulo 15 del Evangelio de Mateo, le dice, entonces llegándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes, Señor, que los fariseos oyendo esta palabra se ofendieron? ¿Por qué se ofendieron? Porque había maldad en su corazón. Quizá tú llevas años en el camino del Señor y hay maldad en tu corazón. Debes dar muerte. Dice la palabra del Señor, bienaventurado aquellos que lavan su vestidura todos los días para tener derecho al árbol de la vida. Aquellos que le piden perdón al Señor. Porque no somos perfectos, sí, pero tenemos que limpiarnos con la sangre del Cordero. Una vez le pregunté a cierto cristiano, le dije, hermano, ¿somos perfectos? Y él me dijo, no, hermano, ¿cómo vamos a ser perfectos nosotros? ¿Usted es perfecto, hermano? Me dijo. Yo le dije, sí, hermano. Y me dijo, pero ¿cómo, hermano? Eso es terrible lo que está diciendo. Yo creo, hermano, que soy perfecto, porque la sangre del Cordero nos perfecciona. Y si tú no usas la sangre todos los días de Jesús para arrepentirte, limpiar tus pecados, claro que vas a decir que no eres perfecto. Amén. Cuando nosotros nos limpiamos con la sangre nos limpia, nos redime, nos presenta al Padre. Amén. Nosotros ciertamente con el pecado de Adán y Eva, esta carne llena de pecado, esta carne contaminada que vino a través de esa genealogía de Adán y Eva, fue entregada al pecado. Y Satanás era dueño de las almas, dueño, Señor y dueño, pero vino Jesús a pagar un precio. Vino aquel a redimir a su pueblo, redimir a los gentiles, como lo dice en Romanos capítulo 11, en el verso 11. Vino a traer sanidad, vino a traer, a cortar las enfermedades. Amén. Eso vino a hacer el Señor. Por eso ahora tú eres perfecto, porque la sangre de Dios te perfecciona. Y aquellos que dicen que no son perfectos, que son imperfectos, sí, somos imperfectos con esta carne, pero tampoco podemos valerse y decir nosotros somos imperfectos y vivir pecando, sino tener una claridad, una mente limpia, una dirección en Cristo Jesús para poder decir, Señor, erro, Señor, pero con tu sangre me limpio todos los días. Cada día que nos acostemos, cada día que nos levantemos, grandes son su misericordia, grandes son su amor, grande es su amor para con nosotros. La sangre de Cristo nos perfecciona, la sangre de Cristo nos redime. Y dice la palabra del Señor que los discípulos, que los fariseos y los escribas se ofendieron. Eso lo dijeron los discípulos al Señor, se ofendieron. ¿Por qué? Porque había maldad en su corazón. Ellos querían guardar ese pedacito de tradición, de ese pedacito de los mandamientos, pero se comían toda la ley. Recordemos que son 614 artículos aparte de la ley. Ellos querían respetar uno, pero dice la palabra del Señor que aquel que invalidare tan solamente uno,
se va a hacer cargo de todos los artículos, de todos los mandamientos restantes, de los artículos y decretos que tenía la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés estaba hecho para la carne, para que la carne sepa que había un Dios y que tenía que guardarse. Por eso había bronca, había ira, y cualquiera que quiere guardar la ley está lleno de ira, de odio, de rencor. Y es más, el Señor ya no quiere ya esos sacrificios, sino el Señor quiere misericordia. Amén. Dice la palabra que ellos se enojaron de gran manera. Imagínate cómo estaban. Dejadlo, le dijo el Señor. Son ciegos y guías de ciego. Y si el ciego guiare al otro ciego, ambos caerán al hoyo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y es palabra del Señor. Una persona que tiene un corazón cargado de pecado, ¿cómo puede aconsejar a otra persona? Si una persona que es adúltera, ¿cómo puede hablar de otra persona que también quizás anda en los mismos pasos? Si una persona ladrona, ¿qué consejo puede dar a sus hijos? Lo va a decir, no, mira hijo, ¿sabe qué? No robes porque eso es malo. Y el hijo te va a decir, pero papá, tú lo haces. Y bueno, yo lo hago porque no te puedo explicar ahora, después te voy a explicar. De ninguna manera. Tú tienes que tener el corazón en Cristo Jesús. Amén. Y te da la oportunidad del Señor. Le dijo, dejadlo. Son ciegos y guías de ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Imagínate un ciego llevando al otro ciego, caminando los dos, y el ciego le diciéndole al otro ciego, deja, yo te voy a guiar, por acá es. Y cuando se dan cuenta, caen al hoyo los dos juntos. ¿Y qué es el hoyo? El hoyo es las profundidades de la tierra, el Seol, el Hades, el lugar de tormento, el lugar donde muchas vidas, muchas almas, aún cristianos, están ahora en las profundidades, gritando, clamando, como decía el testimonio que pasamos a la primera hora, diciendo, Señor, perdóname, perdóname. Amén. Perdóname. Perdóname porque he pecado. Perdóname, Señor, porque he hecho esto, porque he hecho aquello, Señor. Ahí están. Aquellos que no quisieron darle gloria a Dios. Aquellos que no quisieron vivir en Cristo Jesús. Aquellos que no quisieron vivir con el Señor. Ahí están, en aquellas profundidades. Por eso ahora es la oportunidad. Ahora es la oportunidad. Tú, si has salido de estos pecados en tu corazón y se ha manifestado, debes arrepentirte. Hermano, hermana, amigo, tú que me sintonizas, que me escuchas del otro lado del dial, estás escuchando esta prédica, este mensaje. El Señor está hablando a tu corazón. El Señor está hablando a tu vida. No es porque tú te has juntado con tal persona y esa persona era mala y por eso tú eres malo también. No, de ninguna manera. Sino que tú llevabas en tu corazón la maldad, pero ahora se ha gestado, ha salido. Amén. Es como una planta, así como es la semilla del Evangelio. Cuando han sembrado la semilla en ti, esa semilla crece. La semilla empieza a crecer, empieza a criar hojas, se fortalece, raíz. Amén, y da fruto. ¿Y cuál es el fruto? El fruto del Evangelio, el fruto del amor, el fruto que nos dice en Gálatas capítulo 5. Amén. Esos frutos del Espíritu: amor, paz, benignidad, amor, templanza, paz, paciencia, son los frutos del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que podamos abrir unos segundos. Amén. Capítulo 5, Gálatas, verso 16. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne codicia, amén, contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, dice la palabra, perdón hermano, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os denunciado antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Y dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos, con sus concupiscencias. Y si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, dice su palabra. Y no seamos codiciosos, de vanagloria, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. ¿Entiendes, hermano? Dice la palabra, digo pues el apóstol Pablo, amén, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Es lo que te dice el Señor, y es lo que le intentaba decir el Señor a los escribas y a los fariseos. No todo lo que entra contamina. Amén. Hoy podemos ver tanta familia que le dicen a sus hijos, lávense las manos ya, y es como una tradición lavarse las manos. Pero tenemos que ver nuestro corazón, cómo está. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Quizás tú murmuras, hablas de otras personas, pero tienes que mirar tu vida primeramente. Tienes que mirar tu corazón cómo está. Tienes que hacer un autoanálisis en tu vida, de qué manera estás viviendo. Y esta palabra no está dirigida tan solamente para aquellos que no conocen a Cristo, sino también para aquellos que conocen, para aquellos hermanos, para aquellas hermanas que viven en Cristo, incluso aún pastores, apóstoles, evangelistas, diáconos, líderes, maestros de la palabra. Tienen que analizar su vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay maldad? ¿Amor al dinero? Amén. ¿Orgullo? ¿Pelea, contienda con el hermano? ¿Hablas del hermano? ¿No te cae bien el pastor? ¿No te cae bien tal hermano? ¿De qué manera vives? Si tú estás en tu hogar hoy en día y no conoces quizás a Dios, estás sentado escuchando esta palabra, yo te invito a que puedas acercarte al Señor. No es solamente de golpearse el pecho y decir yo creo en Dios, sino es cómo lo tienes a Cristo en tu corazón. Muchos llevan crucifijos y se hacen tatuajes de Cristo y se hacen tantos tatuajes y dicen yo lo llevo en mi piel a Jesucristo, pero no hace falta. A Cristo hay que llevarlo adentro del corazón. Cristo no quiere que lo lleves, porque Cristo ha resucitado. Jesús de Nazaret ha resucitado. Ya no está en un madero. Y esto, como explicaba un muchacho el día de hoy, le decía, Cristo ya no está crucificado. No, pero muchos dicen, no, pero es algo que nosotros necesitamos ver para creer. Y la palabra dice, incrédulos, porque necesitan ver para creer. Cree en el Señor, cree que Él es Espíritu, cree que Él es vida. Ya vas a ver que cuando tú te arrodilles en tu hogar, en tu pieza, ahí en el lugar donde tú tienes en tu hogar, a la orilla de tu cama, le hablas al Señor, Él va a estar ahí, escuchándote. Si tú eres ladrón, amigo, hermano, hermana, amigos que diferentes lugares nos sintonizan, quizás estamos llegando a muchas personas que quizás se drogan, que roban, que matan, asesinos. Y no hablamos de asesinos que aborrecen a su hermano, sino asesinos reales. Yo te pido en el nombre de Jesús que puedas abandonar esa vida. Quizás te sientes vacío el día de hoy. No encuentras salida y crees que Dios ya te ha condenado. De ninguna manera, Él no te ha condenado. Dice la palabra del Señor en el verso 10 del capítulo 15 de Mateo. Y llamando así a la gente le dijo, oíd y entended. No lo que entra a la boca contamina, sino todo lo que sale. Amén. Todo lo que sale de adentro sale del corazón. Amén. Y dice la palabra en el verso 16 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, del verso 16. Y Jesús les dijo también, vosotros sois sin entendimiento, le dijo a los discípulos, porque ellos no entendían, no comprendían esta palabra espiritual. No entendéis aún que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado al retrete. Todo lo que entra sale. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mas lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Quizás tú eres una persona que todo el tiempo habla de mujeres, que todo el tiempo habla de farranda, de que vamos a embriagarse en tal lugar, que ya invité a mis amigos. Es lo que hay en tu corazón. Quizás tú
tú dices, no, pero es la mitad que me contamina. No, yo no quería hacer esto, pero lo que pasa es que la mitad me tentaron. Y como muchos aquellos hombres que golpean a sus mujeres, amén, después que le han pegado, dicen, le piden perdón y dicen, perdóname, yo no quería hacerlo, es que tú me hiciste dar bronca. No, de ninguna manera. Salió del corazón. ¿Por qué? Porque tú lo dejaste. Y esto también es igual para aquellos cristianos que no se limpian, que no le piden el perdón al Señor. Un espíritu inmundo entra, que es primero de fornicación. Un ejemplo, entra el espíritu de fornicación, después entra el espíritu de adulterio, el espíritu de mentira, el espíritu de asesinato, el espíritu de pelea, el espíritu de contienda, y así sucesivamente. Y después van a quedar como el endemoniado de Gadareno, que no podía estar en sí, que no podía dominar su vida. Por eso dice la palabra del Señor que cuando Jesús cruzó al otro lado del río, le salió desnudo con una piedra en su mano. Pero como era el Señor Jesús, el poderoso de Israel, el ángel, este hombre lleno de espíritus inmundos, el endemoniado de Gadareno, le dijo, ¿qué tienes contra mí, Jesús? ¿Por qué vienes a atormentarme antes de tiempo? Y el Señor le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, legiones. Amén. Si nosotros no nos limpiamos, van a entrar legiones. Si nosotros éramos fornicarios, vamos a ser adúlteros, vamos a ser mentirosos, vamos a hacer tantas cosas. Y esto pasa también en la vida de muchos cristianos que se han apartado de Dios por un pecado, han caído quizás en adulterio, y después mienten, y después roban, y después andan haciendo otras cosas, asesinato, después andan haciendo otras cosas. Amén. Y después llega un momento que ya no se pueden dominar, sino que sienten el impulso carnal, el impulso demoníaco de poder obrar. ¿Por qué? Porque Jesús ya no está en el corazón. Jesús se ha ido al ver que espíritus inmundos empiezan a entrar al corazón. ¿Y Jesús dónde habita? En el corazón del hombre. La palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en 1 Corintios 3:16 dice, ¿acaso ignoráis que yo soy templo, que vosotros sois templo del Dios Altísimo y que Dios habita en vosotros? Si hay un corazón contaminado, un corazón lleno de maldad, un corazón lleno de ira, dale por hecho que el Señor no está en tu corazón y debes traerlo. Debes hablarle al Señor, debes renunciar. El Señor le dijo, más lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. ¿Qué ha salido de tu corazón? ¿Qué ha salido de tu corazón? Quizás ha salido asesinato. Quizás ha salido ganas de golpear a tu esposa, de engañar a tu esposa, ganas de abandonar a tu esposa, de abandonar a tu marido, ganas de salir corriendo tras los brazos de otro hombre, de otra mujer, ganas de salir a bailar, ganas de salir a robar. El Señor te da una oportunidad el día de hoy. Hoy viernes, hoy puede ser tu día. Amén. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas son las que contaminan al hombre, y no el comer con las manos, amén, sucias. Eso nos contamina al hombre. Amén. Ya no debemos creer que eso contamina al hombre. Podemos ver mujeres y hombres bien con corbatas, bien llenos de perfume lo más caro que tienen, pero su corazón está totalmente entenebrecido, cargado de espíritus inmundos. Amén. Hoy cuánta gente vemos, mujeres que se maquillan, que se pintan en unos aretes. Con esto no quiero decir, amigas y amigos, y hermanas y hermanos que me sintonizan, que el pintarse, el maquillarse está mal, sino que nosotros vemos tantas personas que cuidan lo exterior, pero lo interior está totalmente vacío, hueco, entenebrecido, oscuro, lleno de tinieblas, lleno de maldad. Tantos engaños, tantas maldades, que no temen a Dios, sino que buscan sus propios placeres, buscan satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuántas personas entran a lugares de hoteles que hay en tantos lugares para engañar a sus esposos, engañar a sus esposas?
debemos buscar a Jesús. Debemos arrepentirnos, porque esto va a traer muerte para tu vida. Ha llegado el tiempo que podamos entregar nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, yo entro al lugar santísimo, aquel lugar donde nadie me puede acusar. Yo te invito que entremos al lugar santísimo, aquel lugar donde nadie nos puede acusar, al lugar santo, a ese lugar donde solamente tú tienes el acceso, donde solamente tú, Señor, nos diste ese acceso, Señor, derramando tu sangre preciosa, derramando, Señor, esa cruz, en esa cruz, Señor, tu sangre preciosa, y poderte decir, Señor, que tenemos ese privilegio de poder entrar a ese lugar. Señor amado, yo te pido, Señor, que podamos entrar, Señor, ahora. Ay, ¿cómo te encuentras? Señor amado, queremos entrar, Señor. Ay, ¿cómo estás, hermano, hermana, amigo, amiga, que me has sintonizado hasta el día de hoy? Si había odio, rencor, bronca, ira, pelea, contienda, fornicación, adulterio, lascivia, contienda, ira, disensiones, borracheras. Si has engañado a tu esposo, engañado a tu esposa, si has matado a alguien, si has entrado a robar a alguien, ve y devuelve. Si has engañado a tu esposo, engañado a tu esposa, pídele perdón. O si no, pídele perdón al Señor. Pero debes arrepentirte. No es la forma que tienes, que el Señor te ha mandado que vivas, porque estás dañando a tus hijos, a tus hijas. Yo te invito que puedas inclinar tu rostro ahí con las lágrimas que tienes, que están cayendo, esas lágrimas de consuelo, esas lágrimas de dolor, esas lágrimas de arrepentimiento. Oremos al Señor y podamos decirle al Señor: Señor amado, yo te pido perdón. Yo te pido perdón en este día, Señor. Señor amado, hice daño. Señor amado, he lastimado a mis seres queridos. He lastimado a mi madre. He lastimado a mi padre. Quizás has faltado el respeto como hijo a tus padres. Has peleado con tu hermano, con tu hermana. Has peleado con tus seres queridos. Yo necesito pedirte perdón, Señor. No es la manera, Señor, que tú has escogido para que yo viva, Señor. Yo no puedo vivir de esa manera, Señor. Yo te pido, Señor, que me ayudes. Ayúdame, Señor, a cambiar, a que salgan cosas buenas de mí, Señor, de mi corazón. Que salga amor, Señor, que salga gratitud, que salga, Señor, paz en mi corazón. Que ya no haya griterío, Señor, que ya no haya asesinato, que ya no haya ganas de robar, ganas de drogarme, Señor. Quiero cambiar, Señor. Habla con Él, habla. Dile, esta es tu oportunidad, hoy es el día. El Señor te está llamando. Ay, ¿cómo estás? Si tú me has sintonizado por primera vez y no has aceptado al Señor, dile: Señor amado, yo te acepto en este día. Yo te acepto, Señor, como mi Dios y Salvador. Te acepto en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Ya sea como te llames, dale tu nombre, tu apellido. Dile: Señor, ahora, Señor, este es mi nombre. Te reconozco, Señor, como mi Dios y Salvador. Ahora, Señor, soy tu hijo, soy tu hija. Quiero comenzar una nueva vida. Quiero comenzar, Señor, en Cristo Jesús. Y ato, Señor, y reprendo, Señor, a toda fuerza espiritual, Señor, que me tenía, Señor, cautivo, Señor, en el pecado. Yo quiero andar, yo quiero caminar en tus caminos, Señor. Renuncio a mi vida, dile. Renuncio al hombre viejo. Renuncio, Señor, a todo lo que me agradaba. Renuncio, Señor, y saco de mi corazón toda fuerza espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, dile:
Voy a ir, Señor, a mi hogar. Voy, Señor, a quemar revistas quizás prohibidas que tengo. Voy, Señor, a sacar de mi celular, Señor, las páginas prohibidas, Señor, que están quizás en mi celular. Voy, Señor, a pedir perdón a quien he robado, Señor, a quien le he robado, le he quitado, Señor. En el nombre de Jesús voy a pedir perdón, Señor, a aquellos que he ofendido, Señor, con palabrotadas, Señor. Iré a pedir perdón a mi hermano, iré a pedir perdón a mi hermana, a mi pastor. Pediré perdón, Señor, a aquellos que he ofendido, Señor, en el nombre de Jesús. Y ya nunca más, Señor, seré aquella persona mala, Señor. Pero yo te pido, Señor, que entres a mi corazón el día de hoy, en el nombre de Jesús. Señor amado, entra a mi corazón. Y va a cantar abasoy, alicanabasonta, Señor. Entra mi Dios, entra mi Dios, entra mi Dios a mi corazón. En el nombre de Jesús, ahora soy tu hijo, soy tu hija. Bendigo, Señor, tu nombre. En el nombre de Jesús, el día de hoy he renacido, Señor, en el Espíritu. Dale gracias al Señor, dale gracias y apláudele, Señor, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria sea tu nombre, Señor, por siempre. Amén y amén.